Bienvenidos a una nueva edición de Lo Justo y Necesario acá en el Periodista TV. En estas últimas horas ya de este inicio de la Semana Santa, ¿no? Mucha gente se está yendo, quizás lo va a ver este programa hoy, mañana, el domingo. Uno nunca sabe cuándo se ve acá en YouTube. Estamos en todas las plataformas, estamos en las redes sociales, estamos en Instagram, estamos en X y estamos también en Facebook y estamos en el periodista.cl informando siempre de lo que pasa en Chile y el mundo. Son muchas noticias. Siga nuestra newsletter en www.elperiodista.cl, se suscribe y todos los días le va a llegar alrededor del mediodía, a la 1 de la tarde, un resumen con las principales noticias del día. Y estamos también ahora con Sergio Aguiló, diputado en su momento por largos años, hoy Core, ahí en la región del Maule. ¿Cómo estás, Sergio? Un gusto tenerte. Hola, Pancho. Gusto saludarte. Muchas gracias por esta invitación. El hombre del grito, siempre lo voy a recordar al grito de Aguiló. ¿Cómo dolió ese grito? Me acuerdo perfectamente de una entrevista tuya donde decía el grito de Aguiló y fue en el periodista, pero en el periodista escrito. Exacto. Y no me acuerdo cuántos años, pero por el 2002, fines o mediados del 2002. Sí, fuiste como uno de los 24 años fácilmente. Uno de los primeros que descubrió, de alguna manera develó esto, las dos almas, de que no estábamos quedando rezagados en las modificaciones, en los cambios, que estábamos estimulando o generando un país muy desigual y que tarde o temprano iba a explotar como lo hizo en el 2019. Así es, así es. Y ahora estás de Core. ¿Ah? Y ahora estoy de Core, consejero regional en el Maule, haciendo un trabajo muy distinto al de la Cámara de Diputados, pero muy apasionante porque la relación con el mundo popular es muy directa, en el sentido que son proyectos que ayudan mucho a la gente en escuelas, en consultorios de salud, en caminos rurales, en agua potable rural, en fin, en muchas cosas que van colaborando con el día a día de las mejoras en la calidad de sobrevivir de la gente. Y Sergio, ¿cómo se ve el país desde allá? Es decir, quebrado, detenido, en una crisis total. Bueno, naturalmente que es un país como el que, en fin, me toca recorrer muchas comunas rurales de la región del Maule, no solo en su capital, que es Talca. Y puedo decirte que es un país que tiene las desigualdades que tiene los abusos que tiene, pero los que ya hemos diagnosticado antes, en otros momentos y en otras épocas. En ningún caso un país quebrado, con un desempleo que es el que conocemos, que es un desempleo bastante inferior a cualquier otro país de América Latina, con la excepción probablemente de Costa Rica y Uruguay, un país donde la gente funciona, donde tenemos en nuestra región la alegría de tener hospitales recién inaugurados, nuevos. El hospital de Talca tiene 5 o 6 años, las piezas son casi piezas de clínica, el hospital de Curicó tiene 2 años apenas, y así vamos inaugurando avances. No se ve un país quebrado para nada, todo lo contrario, pero un país que requiere profundizar en mejora y en protección social, que es exactamente, por desgracia, lo contrario de lo que están empezando a anunciar y hacer este gobierno. ¿Y cómo se ve la instalación del gobierno? Porque uno ve la instalación en Santiago y efectivamente y el gobierno nacional. ¿Está instalado el gobierno en el Maule? Recién, hace un par de días, se instaló la mitad de los Ceremis. Todavía no está instalada la otra mitad de los Ceremis y todavía, por supuesto, no están en sus cargos los jefes regionales de servicio, de tal manera que está el proceso. Ha sido lento, las restricciones salariales que tiene para el mundo de la derecha y para el entorno
entorno social del mundo de la derecha, este tipo de cargos me recuerdan una frase que dijo alguna vez una funcionaria del gobierno de Piñera, que los sueldos son regulex. Entonces les cuesta encontrar personas disponibles, profesionales, que sean capaces, porque además las leyes establecen restricciones y regulaciones estrictas, o sea, tienen que ser profesionales de 10 semestres, tienen que ser profesionales de tal o cual tipo, dependiendo de la naturaleza del cargo. Entonces, si tú le sumas la restricción de esa naturaleza académica, por así decirlo, y además, naturalmente, tiene que ser del sector político de las actuales autoridades, no es fácil para ellos encontrar personas adecuadas. En eso están, tan complicados. Sergio, ¿y cómo ves tú en general al nuevo gobierno y a José Antonio Kast? ¿Es lo que esperabas o es mucho más de lo que esperabas? ¿O mucho menos? A ver, si yo lo conocí en la Cámara, estuve el periodo que él estuvo en la Cámara compartiendo con él, no solo en la sala de la Cámara, en ese tiempo nos vinculábamos poco, salvo que estuviéramos en una misma comisión. Y yo estuve en una misma comisión con él, de tal manera que tuve una vinculación más cotidiana en la Comisión de Educación, precisamente. A mí siempre me impactaron dos cosas de él. Por eso nunca me sorprendió que se fuera de la UDI, nunca me sorprendió. Uno era la frialdad, es una persona muy fría, que no, en la relación ya más directa no parece que tenga emociones, ni para arriba ni para abajo. Puede aparecer sonriendo, bueno, como cualquier política de marketing, pero cuando tú lo tratas parece ser una persona sin emoción. Y lo segundo, posiciones tan extremas. Él creía en ese tiempo que era un absurdo discutir esto de la educación pública y la educación privada, que toda la educación debiera ser privada, que esto de la salud pública y salud privada, toda la salud debiera ser privada y que el Estado debiera darle bonos. Esto es el famoso subsidio a la demanda. O sea, si la gente pobre quería ir a un centro asistencial privado, porque era su postulación, tendría que tener un bono, un voucher para financiarlo, pero en fin, ese tipo de postulaciones nunca se las escuché a la UDI o a Renovación Nacional. Y él terminó, bueno, con ese tipo de planteamientos en los que creía seriamente, terminó fuera de la UDI y creciendo. No era un tipo de planteamientos que tuviera naturalmente mucho gancho en la gente, porque eso es obvio. Tuvo que venir el descalabro de la inseguridad nacional, tuvo que venir el descalabro tremendo de la inmigración sin ningún tipo de control, tuvo que venir, claro, una ola de inseguridad muy fuerte, de crímenes, de asesinatos que nadie desconoce, para que, eso sí, que le hace mucho sentido a la gente, vivir con seguridad. Y que nosotros como izquierda nunca, parte de nuestros errores, logramos calibrar con certeza, con convicción. Él tuvo que venir ese fenómeno para que él y sus planteamientos tuvieran acogida, y acogida mayoritaria, como finalmente vimos en la elección, porque digámoslo con toda franqueza, él ganó en unas elecciones formalmente limpias. Nadie ha reclamado sobre que haya habido algún tipo de cosas raras en la elección. Y segundo, ganó claramente, categóricamente. Pero yo creo que son ese tipo de fenómenos los que lo hicieron ganar mucha adhesión en la gente. Más que privatizar hospitales o privatizar liceos. Exacto. Sergio, y con esta descripción que haces de José Antonio Kast, de una u otra forma se entiende cierta medida. Por ejemplo, bueno, tú eres economista, las medidas de aumentar el precio de los combustibles sin aplicar el MEPCO ni una solución que no sea que pague los bolsillos de la mayoría de los chilenos. Bueno,
Tú sabes, el ex ministro de Hacienda, Mario Marcel, ha explicado varias veces que tuvimos una situación muy parecida al comienzo del gobierno del presidente Boric, donde efectivamente el precio del barril del petróleo, digo, sobrepasó los $100. Y el gobierno decidió aplicar el mecanismo que la ley había contemplado en su oportunidad y por lo tanto no traspasar todo el costo a la gente, únicamente. En esta oportunidad, con una frialdad tremenda, que en eso se parece mucho el ministro de Hacienda y el presidente de la República, no tuvieron ningún problema en que se traspasara ese costo a la gente y tuvieron la frialdad de ánimo de hacerlo. Claro, yo creo que ese tipo de cosas van a seguir ocurriendo. Yo creo que o se aprueba en el Parlamento, cosa que lo veo muy difícil, la ley que indulta a los presos criminales de lesa humanidad, o el presidente de la República con la misma frialdad va a terminar utilizando la prerrogativa constitucional de él indultarlo. Y yo creo que lo va a hacer fríamente, no obstante, incluso que sus propias encuestas, la academia, que es parte de su entorno de encuestadores, empresas encuestadoras, le ha dicho que sobre el 70% está en contra de ese tipo de medidas. En fin, tiene la frialdad suficiente. ¿Cuál es su estrategia? Yo lo que quiero decir es lo siguiente, y de ahí surgió la necesidad de un grupo de gente de hacer un documento como el que seguramente vamos a comentar en algún minuto. Este no es un gobierno más de derecha. En los últimos 100 años, para no irnos demasiado atrás, en el último siglo, el año 1926, gobernaba Chile Emiliano Figueroa, hasta hoy, nunca hubo un gobierno de extrema derecha elegido democráticamente. Cierto, la dictadura cívico-militar de Pinochet fue de extrema derecha, pero debió mediar un golpe de Estado de las características que conocemos para que pudiera gobernar. Pero con elección democrática nunca lo había habido. Y estamos experimentando una situación extraordinariamente nueva, en ese sentido, extraordinariamente nueva. Y la oposición progresista, no solo de izquierda, también de centro izquierda, desde la DC hasta el PC, por decirlo de alguna manera, se está comportando como si este fuera un gobierno de Piñera, por decirlo de alguna forma, o de Alessandri, o de Don Jorge. No tiene nada que ver, nada que ver. El respeto que tuvo Piñera en los temas de derechos humanos. Me permito recordar que él cerró el penal Cordillera, él, y no un gobierno de izquierda. Él trató, aparte de sus colaboradores, como personas cómplices pasivos. O sea, estamos hablando de una persona que votó por el no en el plebiscito del 88, etcétera, etcétera. O sea, un gobernante de derecha que tenía las características que tenía, ya sabemos, bueno, para los negocios, en fin, pero que aceptaba y respetaba las instituciones republicanas y los derechos humanos. Y así lo dijo el presidente Boris en su sepelio. Bueno, esta es una cosa completamente distinta. Completamente. Estamos frente a un gobierno de extrema derecha que nunca lo tuvimos antes. Y es indispensable comportarse como oposición sabiendo que tenemos un gobierno de extrema derecha que nos va a trepidar en avanzar mucho más. Si esto lo ha hecho en 15 días, imagínate lo que va a hacer en 3, 4 meses, 6 meses. Porque yo tengo la impresión de que ellos, en el primer semestre de su primer año de gobierno, van a intentar colocar todos los temas que construyen su ideario, y son los temas más extremos, en la idea de que nadie enfrenta protestas ni grandes movilizaciones masivas al comienzo de un gobierno, porque en el sentido común está, incluso en el sentido común opositor, está, a ver, dejémoslo gobernar, veamos, está recién empezando,
veamos cómo viene, veamos cómo sigue, en una de esas, qué sé yo, cambia de Recapacita. rumbo, no sé, hay una situación, pero yo creo que aquí no va a haber cambio. Yo, por lo que lo conocí durante 12 años, de cerca, viendo cómo discutían las discusiones, las conversaciones de la Comisión de Educación y en la sala de la Cámara de Diputados, puedo, en fin, eh, con algún nivel de certeza decir que no van a ser buenos tiempos para Chile, no van a ser buenos tiempos para sobre todo los sectores populares. No van a ser buenos tiempos. Sergio, justamente te referías a este documento que por el cual te llamamos, que entre otras cosas, bueno, firman Janet Jara, Claudia Pizarro, la alcaldesa de La Pintana, bueno, tú, la periodista Marcia Scanterberg, bueno, es un nutrido grupo de gente que se definen o se llama el progresismo. Y entre otras cosas dice que Chile vive una tragedia inédita en su historia republicana, que es un poco lo que planteaste recién, y que apuntan a que todo esto se está dando con reformas tributarias que beneficiarían a grandes empresas, la reducción del gasto público, modificación en políticas sociales, laborales y ambientales, lo que según sostiene el documento impactará especialmente a los sectores más vulnerables y a la clase media. Efectivamente es una descripción, un diagnóstico de lo que ha hecho el gobierno en estos 15 días y lo que se espera, como decías tú, que hiciera especialmente en estos primeros 6 meses y seguramente en los 4 años. Eh, eh, pero voy a otro lado. ¿Cuál es el sentido del documento? ¿Aglutinar a la oposición? ¿Se busca que entienda lo que estás planteando de que hay una oposición que todavía no se acomoda al estilo de este gobierno y lo ve como otro gobierno más de derecha, como el de Piñera? Y por último, ¿qué se espera después de sacar este documento? ¿No? Es decir, que los partidos tomen conciencia, se reúnan, haya una oposición mayor, no sé, un Sí, planteo. lo que tú muy acertadamente has resumido. Es decir, nosotros pensamos que la directiva de los partidos están reaccionando como si este fuera un gobierno de derecha mesa. Y entonces se están permitiendo lujos como la discusión pública de cupos de comisiones, de presidencias de comisiones que a nadie le importa. En el Senado, una parte de la oposición llegó a acuerdo con una parte de la derecha. En la Cámara, otra parte de la oposición, del progresismo, llegó a acuerdo con otra parte de la derecha y están todos divididos. Y incluso en el partido en el que yo milito, se plantea una discusión pública por la prensa de quién debería ser el próximo presidente el próximo año del Senado. Entonces, es como no entender nada, es como una discusión que tal vez, no sé, por los años 90, cuando gobernaba la Concertación, cuando Chile era un país relativamente normal, se desarrollaban las cosas, podría haber pasado sin pena ni gloria, pero hoy día, frente a las dramáticas consecuencias de las ya pues, políticas puestas en práctica, ni qué decir las consecuencias que van a tener las que se anuncian. ¿Ah? Entonces esto va a ser tremendo, tremendo. Queremos remecer a las nuestras directivas. Somos todos, se nos ha criticado que somos personas que queremos tener un conflicto con los partidos. Todos los firmantes, creo que hay uno o dos excepciones, todos los firmantes, son 34, entiendo los firmantes, todos los firmantes somos militantes, todos somos militantes. Hay algunos dirigentes, yo nombraba en Chocho al diputado Marco Parras. Hay un grupo grande, el grupo más grande de los firmantes son demócratas cristianos, quiero decir, demócratas cristianos militantes, ¿no? Tanto Claudio Pizarro como el ex alcalde Don Scaster acá en La Reina, Juan Claudio Reyes, eh, etcétera, etcétera, que están firmando ahí, son militantes y algunos dirigentes de la democracia cristiana. Bueno, y así sucesivamente. Entonces, lo que
quiero decir, nada más alejado de nuestros objetivos, pelearnos con los partidos. Es un llamado fuerte de atención, sin embargo, decir, oye, ojo, este no es un gobierno más de derecha, que respeta las instituciones, que respeta la democracia, que respeta los derechos humanos. No, esta gente no respeta los derechos humanos. Acaba de desarmar el equipo de búsqueda de los detenidos desaparecidos, que todavía son más de 1000, los que aún no sabemos cuál es su destino final. Y así sucesivamente. Viene un indulto, como ya te decía minutos atrás, o por una vía o por la vía de la prerrogativa presidencial. Entonces, viene una cosa brutal, viene una rebaja significativa de sobre 300.000 millones de dólares en impuestos a las grandes empresas, al 1% más rico del país. Y no solo por la vía de el impuesto a las ganancias de 27 a 23, 4 puntos, sino que además va a venir el impuesto a eliminar el impuesto a las herencias, eliminar el impuesto a las ganancias de capital, desintegrar el sistema tributario. Sería largo explicar cómo es el sistema tributario en Chile, que es único, que integra. Entonces, simplemente para decirlo de una manera que se pueda entender por la gente que nos ve, Pancho, en Chile creo que es el único país donde el dueño, vamos a decir así, de Falabella, o de Almacenes París, o de alguna gran empresa inmensa, si tributa la empresa como empresa, entonces lo que tributó la empresa, el dueño después, cuando tribute sus ingresos, lo puede descontar. Eso no pasa. En todas partes está desintegrado, porque hay una cosa, un camino, los impuestos de las empresas, y otro muy distinto es el impuesto de las personas, y sobre todo las personas ricas, que es un impuesto progresivo. Son cosas aparte y se tributan aparte. Bueno, en Chile. Entonces, todo eso que va a ir imperando la situación. Entonces, claro, para poder tener recursos suficientes, dado que va a haber una rebaja de los ingresos fiscales por este regalo al 1% más rico, porque es un tremendo regalo, va a tener que bajar el apoyo a los sectores populares y a la clase media, va a tener que bajar los subsidios que se entregan, en fin. Van a tener que disminuir las políticas sociales, porque de alguna parte tiene que salir el ingreso. Y no del crecimiento, porque ellos dicen que bajando los impuestos a las empresas el 27 al 23 va a aumentar la inversión, el país se va a mover más, va a haber más empleo y por lo tanto va a haber más captación de impuestos por otros lados. Bueno, el Banco Central acaba hace 2 días atrás, la presidenta del Banco Central, todos sabemos, no es precisamente de izquierda, acaba de establecer que el crecimiento del país este año 2026 irá entre 1,5 y 2,5. O sea, en la más entusiasta de las hipótesis va a crecer lo mismo que creció el año 2025. Y lo más probable es que sea menos, producto del impacto. Todo va a depender de cómo siga la guerra y el amigo del presidente Kass, que este otro presidente Trump, cómo siga ese asunto, cómo siga el delirio del presidente Trump. Pero lo más probable es que no se materialice en eso. Pero hay otro punto que es más importante, que es un informe que también se ha dado a conocer en redes sociales parcialmente, un informe de la OECD, de economistas de los más variados signos políticos, indica que la famosa afirmación o la famosa tesis de que bajando los impuestos a las grandes empresas aumenta la inversión no tiene ningún fundamento empírico, nunca ha ocurrido en ningún país del mundo. No hay ninguna realidad que avale esa afirmación. O lo único que ocurre es que aumentan los dividendos y el consumo de la clase dueña de esas grandes empresas.
pero no aumenta la inversión. Eso está completamente demostrado por la OECD, que tampoco, salvo, no sé, bueno, entiende que México está en la OCDE y tiene un gobierno de izquierda, pero el resto no son gobiernos de izquierda, son gobiernos de centro-derecha o de derecha. Además, esas elaboraciones y esos informes generalmente lo hacen los técnicos que hay de todo. Hay de Sergio, todo. cuando plantea este documento, claro, no es contra los partidos políticos, al contrario, pero también hay implícita una autocrítica, ¿no? Y lo decías al comienzo, de que la izquierda no fue capaz o el progresismo no fue capaz de detectar algunos de los problemas y esto de alguna manera generó este gran apoyo a José Antonio Caz. ¿Va a haber tiempo, va a tener tiempo este progresismo para reflexionar, para hacer una autocrítica, para de alguna manera lamerse las heridas y reinventarse? ¿O no hay tiempo y hay que empezar a trabajar de oposición? Bueno, las dos cosas. Es indispensable que se hagan las dos cosas. Desgraciadamente, no hay, para lo que no hay tiempo es para hacer una sola de aquellas. Pero si solo hacemos oposición, por radical que fuere, sin reflexión autocrítica, vamos a estar dando palos de cielo. Porque esa reflexión autocrítica es indispensable. Es indispensable. Alguien decía con mucha certeza en su día, también en una columna de un par de páginas, no es una persona tradicionalmente de izquierda, aunque tenga antecedentes familiares. Decía uno de los comunes, decía, la izquierda en los últimos años le ha hablado al país, pero a su país. No al país donde están todos los chilenos, no, a su país. O sea, a la izquierda le hemos estado hablando a nuestro país, comillas, a nuestros electores, a nuestra gente, a ese, no sé, 35, 40, 41 inflación que sacó en nuestra gran candidata. Y el primer punto es saber qué piensa el conjunto del país, en qué está el conjunto de los chilenos, no en qué está nuestra gente. Entonces tenemos que romper esa barrera. Ni siquiera al principio para ir a conquistar otros votos, para saber, para conocer, para preguntarnos, sobre todo aquellos que no votaban históricamente y ahora con el voto obligatorio han pasado a ser votantes y a definir buena parte de los resultados de la elección. Bueno, ¿qué piensan? ¿En qué están? ¿Qué es lo que les aflige? ¿Qué es lo que les duele? ¿Qué es lo que les gusta? Ese es un punto. Y el segundo punto es que cuando existen dramas como el de la falta de seguridad, la violencia, el crimen, etcétera, la respuesta es un diálogo de sordos y la respuesta es decir es que usted tiene más derecho a salud, hay más hospitales, hay más escuelas, las escuelas son más modernas, tenemos un 60% de gratuidad en las universidades. Son beneficios muy importantes, sí, son beneficios muy importantes, pero la gente te responde. Yo he hecho parcialmente este ejercicio con alguna gente de Talca, con gente que votó por casa. Dice, pero yo quiero llegar a mi casa. Y quiero llegar a mi casa sano y salvo, sin miedo, sin tener la preocupación. Quiero que mi hija, que trabaja ahí en la otra parte de Talca, que queda más lejos, pueda llegar todas las tardes a mi casa porque ya una vecina la asaltaron y ya el otro tal, y cada uno cuenta una historia y son historias que uno le cree. Y nosotros pasamos un tiempo no creyendo esa historia. Después cuando nos dimos cuenta de que eran ciertos, empezamos a ver de qué se trataba. Y después tomamos efectivamente algunas medidas. La ex ministra del Interior, Carolina Toá, ha señalado un conjunto de proyectos de ley que quería fomentar. Usted hace un proyecto de ley para que esa ley se empiece a cumplir, para que esa ley empiece a materializar sus beneficios y esos beneficios empiecen a ser conocidos. Bueno, y usted ha visto, querido Pancho, cómo en estos 15 días, yo por lo menos veo televisión nacional, me informo en las noches, hay un rato,
cómo la cantidad de asaltos y la cantidad de, bueno, pasó en Calama un día matan a una profesora, al día siguiente acuchillan a un chico. Y en otras partes distintas del país sigue. O sea, tenemos un problema real. La izquierda, yo creo que no se ha tomado en serio ese problema. También en el documento los firmantes llaman a la conformación de un movimiento amplio. Esto no es un nuevo conglomerado, ya no estamos hablando de algo electoral, sino que más bien una suerte de alianza opositora. Exactamente. Opositora que incluya partidos y grandes movimientos sociales, que puedan efectivamente plantearse un conjunto de propósitos que tengan que ver con estos temas que estamos hablando, con la seguridad, en serio. ¿Qué vamos a proponer en esta materia nosotros? ¿Qué vamos a proponer y en las otras materias en que ya tenemos más? ¿Qué vamos a proponer en materia de migración? Sergio, O sea, no basta levantar la consigna, la migración es un derecho humano porque en otras partes están arrancando. Oiga, en otras partes están arrancando de gobiernos que se dicen de izquierda. O sea, organicemos, tengamos un mismo discurso, tengamos una misma visión sobre las cosas. Porque efectivamente, así como hay lugares en el mundo que ya llega, por mucho que sea un derecho, la inmigración, hay un punto en que ya no hay más posibilidades, no solo en temas laborales. Yo veo en Talca que en los consultorios muchas veces a mí me dicen talquinos, oiga, pero en la fila, yo llegué temprano, en la fila hay 5 venezolanos, 2 colombianos y qué sé yo, a lo mejor a mí no me atienden. O en la escuela no hay cupo porque, o sea, se están empezando a terminar los cupos en salud primaria, en educación, en el hospital, etcétera, por los niveles de inmigración que tenemos. Entonces, vamos a tener que, no sé si tú recuerdas, que voy a hacer un pequeño paralelo, hubo un momento en que tuvimos que sacar una ley para permitir una cuota máxima de extranjeros que podían visitar como turistas Isla de Pascua, porque la Isla de Pascua físicamente no daba para más. Bueno, vamos a tener que decir, mire, en Chile más inmigración que esta no se puede, porque tenemos 1,5 millones, que es lo que tenemos, 1.600.000 aproximadamente, y ya ha llegado a un punto que las cosas tienen que ser de otra manera. Entonces, ese tipo de temas, yo creo que la izquierda la ha tomado con mucho menos seriedad de lo que merece. Sergio, ¿y qué viene ahora? Porque me imagino que cuando firmaron el documento dijeron, bueno, vamos a esperar un tiempo, a una reacción, qué pasa con los partidos y después. Bueno, yo he tenido un diálogo con mi presidenta después del documento, el presidente de mi partido. Entiendo que está pasando otro tanto en el PC, con los firmantes, son muy importantes, el PCB y la directiva del PC. Puede que esté ocurriendo otro tanto en la democracia cristiana. Vamos a buscar un espacio de diálogo en algún momento. Y seguramente ese espacio de diálogo tiene que ver con otra cosa que no hemos conversado todavía, Pancho, pero una frase por lo menos. Hasta hace muy pocos días atrás, los partidos del llamado progresismo, de la DC, el PC, no se juntaban porque había un lío que se formó la última semana del gobierno de Boris, que no tiene nada que ver con el gobierno, o parcialmente, nada. Que es que era un proyecto de ley, que fue ley, que responsabilizó a esa ley de la libertad que se le dio a un carabinero que había usado su fuerza excedidamente en contra de un manifestante. Tú recuerdas ese efecto. Bueno, y ahí los socialistas dijeron que se suspendían todas las relaciones. Después de eso, vino una suerte de teorización absurda, que tenía que haber distintas oposiciones, a lo mejor alguna coordinación entre ellos, que no tenía para qué haber una gran oposición, que distintas oposiciones, porque somos distintos. Entonces se empezó
a dar por seguro o por garantizado de que pensábamos tan distinto en la oposición, en el mundo progresista, que no ameritaba que hubiera una gran coalición. Los que aquí firmamos, a propósito de tu pregunta, pensamos exacta y rigurosamente lo contrario de esa tesis. Pensamos que las diferencias que unen al progresismo son infinitamente superiores a las coincidencias que unen a los opositores al actual gobierno de Kast son infinitamente superiores a las diferencias que podemos tener. Infinitamente superiores. Desde luego podemos armar, como lo hizo en su momento el propio gobierno de Boric, un programa que echa las reflexiones autocríticas, incorpore un conjunto de temas más de fondo, como los que han estado ausentes este tiempo, que pueda efectivamente ser algo que pueda atraer genuinamente o pueda dialogar genuinamente con un sector importante de la población con los que no hemos dialogado hasta ahora. Ahora, todo esto tiene un supuesto, y es vencer definitivamente nuestro mundo, la corrupción también. Porque otra cosa que para la gente es intolerable es la corrupción. A mí me han contestado, oiga, es que la corrupción en la derecha es más grande que en la nuestra. Puede ser. Ocurre que el votante, y esta es una tesis que habrá que comprobarla, pero yo estoy convencidísimo que es así. El votante de derecha histórico no le importa, como cosa principal por lo menos, la corrupción. No le importa. Le importa la plata, le importa el bolsillo, le importa el negocio, le importa el emprendimiento, le importa, en fin. No quiero menospreciar esa, pero esa es su psicología. El votante progresista histórico, hay un conglomerado de gente en el medio, pero el votante progresista histórico le importa. Esa gente que luchó contra la dictadura y que arriesgó. Sus hijos, sus nietos, que se la fregaron, lo hicieron con valores que son incompatibles con aceptar que quienes en su nombre gobiernen o en su nombre los representen en distintos espacios de poder sean corruptos o cometan actos de corrupción. Es de la naturaleza de las cosas. Si yo estoy luchando contra una dictadura, caí preso, para paliaron los carabineros un día, o qué sé yo, mis hijos lo supieron y ahora son los hijos los que están, no van a entender que quienes ellos pusieron, porque así se puso, nosotros los pusimos, ustedes, a quienes pusieron el poder, sean personas que usufructen para su beneficio personal esto, que es un punto clave y crucial, que otra cosa que tenemos que resolver. Sergio Aguiló, muchas gracias por este contacto con el Periodista TV. Muchas gracias a ti, Pancho. Muchas gracias y un abrazo muy grande. Y te invitamos a seguirnos en el www.elperiodista.cl. Ahí vas a poder ver mejores noticias que las de Televisión Nacional y suscribirte a nuestra newsletter. No tengo ninguna duda. Y lo voy a hacer, Panchito. Repíteme el www.elperiodista.cl. Ahí usted, como Sergio Aguiló, se puede suscribir a nuestra newsletter, va a recibir las noticias, pero además minuto a minuto siempre estamos ahí con nuestros periodistas atentos a lo que pasa en el mercado periodístico. Muchas gracias, Sergio Aguiló, muchas gracias a ustedes por estar siempre ahí y acá. Un abrazo, Sergio, nos vemos. Chau, chau.